Buenos días, Pablo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más de Raki o más de tubo? Pues la verdad, tío, que hoy más de Raki. Llevo una semana muy dura de anestesia generales y necesito una buena anestesia locorregional, porque como escuché una vez en quirófano, anestesia raquídea siempre gana tubo. Me parto. ¿Y Pero tú, tío? yo sabes que soy un intubator cerrado. Pues nada, tío, empezamos mal. Bueno, pues dentro intro. Hola, somos Luis y Pablo y esto es Hablando de Anestesia, un podcast donde hacemos lo que nos gusta, hablar de anestesia. Debatiremos con el máximo rigor sobre temas de interés para la especialidad. No importa si eres sanitario o no, si eres residente o adjunto, estás preparando una oposición o simplemente quieres informarte. El único objetivo es aprender juntos. Queremos generar una comunidad activa en la que todos seáis partícipes. ¿Cómo podéis hacerlo? Interactuando en nuestras redes sociales, participando directamente en alguna de nuestras entrevistas o a través de nuestro correo electrónico. Es un placer conocerte y esperamos que os guste. Este podcast tiene fines divulgativos y educativos sobre anestesiología. No sustituye el juicio clínico profesional ni el asesoramiento médico personalizado. La información contenida no debe utilizarse como guía práctica sin información reglada. El contenido no está avalado por ninguna sociedad científica ni institución oficial. Todos los datos referidos a pacientes o profesionales sanitarios son ficticios para proteger su anonimato. Los autores declinamos toda responsabilidad por el uso inapropiado de la información ofrecida. Bueno, Luis, ahora que comenzamos este nuevo proyecto, ¿qué te parece que nos presentemos? Es lo propio, la verdad. Yo me llamo Luis. Soy médico anestesista o anestesiólogo desde hace, pues ya tengo que echar cuentas, casi 9 años, ¿no? 4 de residencia y estoy empezando mi 5º año de adjunto. Me he formado y trabajo en un hospital terciario y bueno, se podría decir que estoy un poco metiendo la patita en el mundo de la reanimación y de los críticos. Solo me he dedicado a la práctica pública, de momento, aunque fantaseo últimamente azotado por la mala vida de las guardias con pasarme a la medicina privada, pero nada, de momento me mantengo ahí en la pública. Me considero una persona motivada de mi trabajo y bueno, un poco a raíz de eso, aunque luego lo contaremos en detalle, ha surgido esta iniciativa y menos mal que te he encontrado, Pablo, y te has prestado a embarcarte en esta aventura conmigo. Cuéntanos un poco de ti ahora. Pues sí, pues como ha dicho Luis, yo me llamo Pablo. Trabajo actualmente en un hospital comarcal. Primero soy un adjunto joven dentro de la anestesiología, pero mi formación inicial fue dentro del campo de la medicina interna. Después, por tema de crisis y falta de trabajo, estuve varios años en un servicio de urgencias y por diferentes motivos decidí cambiar mis hábitos dentro de la medicina y me pasé a la formación dentro de la anestesiología y espero que con eso pues no seguir haciendo pinitos dentro de otras especialidades médicas, ¿no? Ya cierro el cupo ahí. Me formé en un hospital de tercer nivel junto con Luis, desde ahí nos conocemos y actualmente, pues nada, estoy, ya os digo, en un hospital comarcal y debido a la distancia que tengo que recorrer, pues ha sido un poco uno de los impulsos a generar este podcast, ¿no? He de decir que yo nunca había escuchado, no era oyente de podcast, y debido al tiempo que paso en el coche pues he comenzado un poco en este mundillo y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Si puedes explicarnos un poco por qué empezó este proyecto, ya que fue un poco idea tuya, pues te cedo la palabra. Sí, la verdad es que un poco... Vamos, yo lo decía antes, ¿no? Me considero una persona motivada de mi trabajo, también soy una persona a la que le gusta mucho escuchar podcast y un poco de esa fusión de mi gusto por los podcasts y de la necesidad pues un poco de comunicar, de contactar con otra gente que le guste pues eso, la anestesia y sobre todo debatir. Siempre tuve esa idea en la cabeza, ¿no? Esto fue súper potenciado pues durante la época de residentes que coincidimos Pablo y yo, pues se formó un grupo muy bueno de la gente que nos estábamos formando en esos años y nos encontraba siempre comentar casos clínicos o alguna curiosidad que nos había pasado en el día a día por WhatsApp, ¿no? Eso quedó un poco en el aire al separarnos, cada uno irse a trabajar a diferentes ciudades y bueno, esto nos pareció una forma bonita de reconciliar pues el contacto con la gente uno y la motivación por la anestesia 2. Sí, y yo también me metí en este proyecto un poco motivado por Luis, ¿no? Porque él siempre nos sabía... Engañé a Pablo. Totalmente,
Totalmente. Y siempre habías planteado, ¿no?, durante varias ocasiones la cosa de generar un podcast de anestesiología en español, que no existía nada o había muy poco al respecto. Yo le tachaba de loco inicialmente, pero sí que hacía mis pinitos en cuanto a audios motivacionales a través de un grupo de WhatsApp que teníamos durante la residencia, para las épocas duras durante la residencia, motivar al personal. Y a raíz de esas dos cositas, pues ha surgido este podcast, ¿no? ¿Y qué pretendemos con él, Luis? Bueno, pues un poco lo hemos dicho, pero por cerrarlo y decirlo de forma esquemática, sobre todo generar debates de calidad, ¿no?, entre gente motivada o comprometida con la anestesia. A raíz de estos debates, buscar evidencia buena para las dudas que surjan, ¿no?, llevarnos todos un aprendizaje, pues eso, basado en ciencia buena de dudas que nos surjan, y sobre todo formar una comunidad donde puedan surgir más debates y donde podamos, pues, ver un poco a dónde nos lleva esto, ¿no? Es pues un poco utópico, ¿no?, decir, pues vamos a conseguir que la mayoría de anestesistas de España puedan tener un foro un poco libre de cualquier tipo de influencia externa, donde hablar de los casos libremente y donde la gente conteste de forma altruista y científica, pero bueno, es un poco, ya te digo, nuestro ambicioso objetivo. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, eso, lo que has dicho, ¿no? La idea es generar debates y generarnos preguntas, ya que muchas veces cuando acabamos la especialidad continuamos en el mismo hospital que nos hemos formado, y eso nos hace continuar una forma de trabajo del por qué siempre se ha hecho así, y no nos generamos preguntas y buscamos respuestas a esas situaciones dentro del ámbito de la anestesia, ¿no? Y no quiere decir que esté mal hecho porque siempre se ha hecho así, pero la visión tuya de un hospital de tercer nivel con respecto a la mía de un hospital comarcal, y que nos hemos formado en otro hospital, pues esto nos puede hacer generar esas preguntas y buscar esas respuestas. Y además, dentro de la comunidad que queremos formar y traer a especialistas dentro del ámbito de la anestesiología, intentar buscar respuestas a todas esas preguntas que nos vayan surgiendo, ¿no? Y de ahí tender la mano a nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, que podéis contactar con nosotros y ir dando respuesta a todas estas dudas, ¿no? Sí, un poco lo que dices tú, pues plantear una crítica constructiva constante, ¿no?, a la sistemática de trabajo. Y sobre todo, pues lo que decías, nos va a aportar mucho que gente de diferentes entornos, ¿no?, diferentes trasfondos, pues eso, gente como tú que tenga otra especialidad o que trabaje en un hospital así o asá, o que incluso ojalá gente que trabaje en el extranjero, pues cada uno aporte, pues, su visión de un problema y se llegue a una solución con múltiples visiones, ¿no?, y que aporte sobre todo a la persona que pregunta o a la que tiene la duda. Muy bien, esperamos conseguir este no poco ambicioso objetivo. Pues si te parece, Pablo, podemos empezar un poco por contextualizar esto, por darle un marco a definir un poco qué es la anestesia. Si te parece bien, puedo dar un poco mi visión y luego la matizas. Venga, la matizas perfecto. tú, ¿no? Pues nada, Luis, háblanos qué es la anestesia. Sí, así, un poco. Bueno, te cuento un poco cómo entiendo yo la especialidad, ¿no? Asumo que, bueno, pues todo el mundo sabe que la anestesiología es una especialidad médica que, pues bueno, conlleva una formación MIR, que muchos pacientes piensan que somos, no sé, enfermeros, celadores o otra cosa, ¿no? Los anestesistas somos médicos, y la anestesia es una especialidad que nos gusta denominar transversal, ¿no? Pues como los análisis clínicos o la radiología, somos un servicio que aporta o que asiste a muchos otros servicios médicos del hospital. Estrictamente, ¿qué hacemos? Pues un poco se puede decir que es mantener las funciones vitales y cuidar de que un paciente no sufra ni dolor ni estrés, tanto mental como físico, en procedimientos de operaciones quirúrgicas, de exploraciones o procedimientos intervencionistas, ¿no? Típicamente nuestra labor se desarrolla en el quirófano, pero también tenemos actuación en salas de exploración, en salas de intervencionismo, ¿no? Pues como cateterismo, endoscopias, etcétera, y otras facetas menos conocidas de nosotros, pues es la consulta preoperatoria, ¿no? Vamos a preparar a esos pacientes para esas intervenciones. Es la reanimación o la sala de recuperación posanestésica. Vamos a cuidar de esos pacientes después de que hayan sido sometidos a un procedimiento o una intervención. Y quizá un poco más alejada, luego corrígeme si me equivoco, Pablo, de esto sería la unidad del dolor, ¿no? Donde nos encargamos específicamente de tratar la sintomatología o el origen de pacientes que sufren dolor crónico. No sé, pues, ¿cómo quieres matizar tú esto que he dicho?
Sí, pues la anestesia yo creo que su origen se centra sobre todo en el quirófano, ¿no? Inicialmente, que es donde hemos aprendido un montón de cosas y donde han ido saliendo todas las raíces de la especialidad, ¿no? Es donde hemos aprendido manejo sobre ventilación, fisiopatología de los cambios hemodinámicos dentro de los pacientes durante las cirugías, control del dolor agudo. Muchas técnicas intervencionistas han surgido a raíz del control de este dolor agudo y se han aplicado al dolor crónico. Y además, yo me gusta darle un matiz romántico, ¿no? Para la gente que no conozca la anestesiología, sí, la anestesia dentro de quirófano tiene que ser como un baile, ¿no? Tiene que ser un baile con el cirujano, ¿no? Tienes que fluir con él y ellos tienen que fluir contigo, ¿no? Tiene que haber una comunicación bidireccional, que muchas veces pecamos que no la hay, ¿vale? Pero tiene que haberla. Entonces, nosotros tenemos que saber si el cirujano necesita mayor bloqueo neuromuscular o necesita reducir tensiones por el tipo de intervención que está realizando, ¿no? Entonces, somos ese actor secundario dentro del quirófano, pero que es fundamental, ¿no? Para la intervención, ¿no? No sé cómo lo ves, Luis. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La verdad, también cayendo un poco en lo friki, a mí siempre me gusta pensar que quizá más que un baile yo lo concibo como un grupo de música, ¿no? Me refiero, el cirujano claramente es el cantante, todo el mundo le está mirando, sabe qué tal, pero sin un batería, sin un bajo, sin una guitarra, pues no va a sonar bien el concierto, ¿no? Es esencial, por supuesto, que el anestesista conozca la cirugía, es esencial que el cirujano sea consciente de la anestesia y es esencial que haya una comunicación buena y eficaz para tener el mejor resultado para el paciente. Ni a un cirujano le vale de nada operar muy bien con un mal anestesista, ni un anestesista excelente, ¿no? Pues puede llevar a cabo bien su trabajo con un cirujano pues, que no realice bien la cirugía o que no se comunique de forma eficaz. Sí, aunque haya cirujanos que quieran tocar a capela, ¿no? Sí, efectivamente. Hay mucho... Pero sí que es verdad que una cosa que me has comentado tú alguna vez, que, chaval, el paciente no viene a anestesiarse, viene a operarse, sí, ¿no? Sí. Esa mítica frase. Una frase que escuchamos con frecuencia, pero también sin anestesia no hay cirugía, me refiero. Y bueno, es un poco... Te iba a decir un cambio de paradigma que no lo es en nuestro entorno profesional, sí quizá en el mundo no médico, ¿no? Que el hecho de la operación no es solo el cortar y pegar, el sacar un trozo de señor y pegar los restos, ¿no? Me refiero, tú pues quieres que ese paciente llegue a la cirugía optimizado, ¿no? Bien nutrido, habiendo hecho ejercicio, con sus medicamentos bien ajustados. Quieres que durante la intervención se minimice el estrés metabólico del cuerpo, que ese señor se despierte de la cirugía con poco dolor y que la recuperación y la vigilancia posoperatoria sea buena y sea eficaz, ¿no? Repito, evidentemente el señor viene a operarse, pero el señor tiene que pasar por todo ese proceso con una forma pues que tenga en cuenta pues su persona de base, ¿no? O su organismo en conjunto. Totalmente de acuerdo, tío. Bueno, y por seguir un poco el hilo, ya que tú estás un poco haciendo los pinitos en el mundo del paciente crítico, ¿qué te parece que nos comentes sobre el tema de la reanimación, ¿no? ¿Qué es lo que hace la anestesia en ese campo? Bueno, es eso, habiendo ya tratado el quirófano, la reanimación, que es un poco... Yo lo enmarco, ¿no? Si hay que pensar en una cadena de montaje, pues toda la parte de consulta preoperatoria y de optimización es el antes, el quirófano del que ya hemos hablado es el durante, y luego están los cuidados posoperatorios, ¿no? Que según la magnitud de la intervención que se realiza al paciente o según lo grave que esté ese paciente por una enfermedad previa o por lo que sea, tendrán pues una intensidad o una continuidad temporal de cuidados más larga, ¿no? o más grande. Todo paciente que se opera tiene una vigilancia posanestésica en una unidad de recuperación, pues donde se vigilan las constantes vitales, se vigila que ese paciente no tenga dolor, no tenga náuseas, si se le ha hecho algún tipo de técnica anestésica que se vaya revirtiendo de forma adecuada, ¿no? Un poco hasta que es seguro reducir ese nivel de vigilancia. Y la reanimación o los cuidados críticos, pues es extender este mismo planteamiento a pacientes que requieren una vigilancia pues más prolongada o más profunda, ¿no? Un poco todo está supeditado
a la invasividad de la monitorización que necesites, ¿no? Es un paciente que no solo tengo que controlar sus funciones vitales básicas, necesito además pues medir parámetros hemodinámicos avanzados, o necesito medir un electroencefalograma, o necesito medir cómo está ventilando, ¿no? Controlando la ventilación mecánica, o necesito medir cómo está funcionando su hígado, o necesito pues aplicarle técnicas de soporte de órganos. Un poco es eso, ¿no? Pues garantizar la estabilidad o la recuperación del paciente que ha sufrido un estrés pues por accidente, por enfermedad o por cirugía muy elevado, y vigilarlo hasta que está pues en una zona fuera de peligro y fuera de necesitar vigilancia. Así lo entiendo yo, vamos. Sí. Y hay que hacer mención un poco a la pandemia COVID, ¿no? Sí, tuvimos un crecimiento, yo creo, exponencial, ¿no? en el ámbito del manejo del paciente crítico. Y bueno, pues tuvimos un papel los anestesistas o los anestesiólogos muy importante, ¿no? Sí, fue un poco quizá lo que puso encima de la mesa de cara al mundo que los anestesistas también hacen cuidados críticos, ¿no? Pues eso también es un tema quizá en cierto debate o con cierta polémica siempre dentro del mundo médico, ¿no? Esos cuidados críticos sí corresponden más a la especialidad de cuidados intensivos o a la especialidad de anestesia. Creo que mucho depende del tipo de hospital, pero yo personalmente sobre lo que creo que no hay duda es que los cuidados críticos de pacientes que han sido sometidos a un procedimiento diagnóstico o a un procedimiento terapéutico o a una exploración quirúrgica dependen o deberían depender del servicio de anestesia. Amén, hermano. Boom. Muy bien, dejando un poco este tema que nos absorbe. Pablo, tú sabemos, o yo sé, la audiencia no lo sabe, que te dedicas un poco más al dolor crónico, ¿no? No sé si quieres contarnos tu visión de la subespecialidad o cómo has llegado a ella, o un poco lo que nos quieras compartir. Pues sí, la verdad que no lo comentaba al inicio cuando me he presentado, pero me dedico o me he derivado un poquitín más hacia el dolor crónico, ya que yo creo por mis orígenes, ¿no? De la medicina interna es donde he cerrado un poco el círculo. He vuelto un poco a ese contacto con el paciente que tal vez en ciertas ramas de la anestesiología pues no lo tienes, ¿no? Y en el dolor crónico lo que nos dedicamos pues fundamentalmente es a lo que su nombre dice, a la terapéutica de los pacientes con dolor crónico. Y en esas consultas puede haber debate, ¿no? Puede haber debate por el tema, hay un debate importante abierto a nivel mundial en el que se habla sobre si las unidades del dolor crónico tienen que ser puramente intervencionistas, porque debido a las listas de espera no podemos abordar tanto el diagnóstico y seguimiento del paciente, o tienen que ser especialistas o subespecialistas en algología, ¿no? Tienen que ser algólogos. Y ahí es donde yo, la verdad, me siento más identificado. A mí me gusta más ese contacto con el paciente, hacer una correcta historia clínica, una correcta exploración física, interpretación de pruebas de imagen, y ya una vez tienes ese diagnóstico y esa relación médico-paciente, que a veces dentro del campo nos olvidamos, de la anestesiología, ¿no? Nos olvidamos, ya empezar un tratamiento que generalmente se basan en neuromodular esa señal del dolor. Ajá. Y esa neuromodulación la podemos conseguir mediante fármacos, mediante sistemas de neuroestimulación medulares a nivel del espacio epidural, o mediante técnicas de radiofrecuencia pulsada, o incluso técnicas de radiofrecuencia ablativas térmicas o convencionales, como se llaman, para interrumpir la señal del dolor o reducir esa señal del dolor, ¿no? Y hacer que estos pacientes pues lleven una vida más llevadera. Además, las unidades del dolor tienen que ser multidisciplinares. Tiene que haber una intervención desde el punto de vista nutricional, tiene que haber una intervención desde el punto de vista rehabilitador, psicológico, etcétera, porque lleva unos cambios emocionales importantes, ¿no? Todo esto. Entonces, ya hablaremos sobre el tema de que la formación en este campo, que creo que tenemos ahí todavía crecimiento dentro de la especialidad, ¿no? Sí, es un melón, desde luego, un poco. A ver, no quiero decir la oveja negra ni la prima fea de la anestesia, la unidad del dolor, ¿no? Pero desde luego es una facción de la especialidad que, pues bueno, que también es muy dependiente del centro donde te caigas o te formes, ¿no? La importancia que se le da, y desde luego yo también pienso que no debería ser solo intervencionismo, ¿no? Me refiero,
no somos monos, y también es un debate que repescaremos más adelante, pero al final una técnica pues la puede hacer un técnico. Me refiero a ti, lo que te va a aportar valor a una unidad del dolor es alguien pues que conozca tu caso, que lo valore, que sepa las causas, que sepa los posibles tratamientos y que haga un abordaje sistemático del problema, ¿no? Pues vamos a empezar haciendo esto, vamos a ver cómo evolucionas, cómo respondes y vamos a cambiar la orientación según se desarrolle la respuesta. Hombre, desde luego yo creo que es un poco el enfoque que debería tener toda unidad hospitalaria, ¿no? Pues diferentes profesionales y un tratamiento del paciente integral del problema, ¿no? Su contexto clínico, personal. Si me permites la cuña publicitaria, la subespecialidad del dolor es una rama maravillosa. Amén. Sí. Ya que hay carencia dentro de esta rama, pues bueno, vamos a aprovechar ello. Bueno, pues hay que decir que ya has comentado tú que la anestesiología no solo está en el ámbito de quirófanos ni solo en las consultas preoperatorias ni en la unidad del dolor. Hay muchos procedimientos fuera del quirófano, ¿no? Igual más de un 40% de la actividad en un hospital de tercer nivel se hace fuera de quirófano, ¿no? Sí. Y a nivel de España, actualmente hay alrededor de unos 8.800 anestesistas, que está en crecimiento. Y la Sociedad Española de Anestesiología cuenta con 6.500 socios, ¿no? Pero a pesar de ello sigue habiendo una carencia, ¿no? Sí. Yo sí que siento que cuando empecé a trabajar en el hospital me llamó mucho la atención que el servicio de anestesia era el servicio más grande del hospital, cosa que nunca hubiera dicho, y aún así, como tú dices, faltan anestesistas, ¿no? Tenemos un montón de salas de diagnóstico o pues de TACs, de resonancias o salas de procedimientos como endoscopias, como cateterismos vasculares o cardíacos que demandan un anestesista que esté ahí vigilando, ¿no? al paciente y ayudando a optimizarlo de cara a la intervención, ¿no? Es lo que dices tú, somos casi 9.000 anestesistas en España y aún así pues faltan anestesistas en el hospital. Probablemente en tu hospital hace falta, ¿no? En mi hospital hacen falta. Sí, es un clamor popular. Eso es, estamos de moda, ¿no? Bueno, Luis, ¿y desde cuándo hay anestesia en España? ¿Desde cuándo existe la especialidad? ¿O cómo ha sido un poco nuestra evolución, ¿no? En España? Bueno, pues un poco tirando de archivo, la especialidad de anestesia está reconocida legalmente desde el año 1955. Como especialidad MIR, ¿no? de formación se reconoce en el año 78, originalmente eran solo 2 años. Actualmente el programa de formación y de competencias está elaborado por una Comisión Nacional de Especialidad, adscrita al Ministerio de Sanidad, y el último programa aprobado y que sigue en vigor es del año 96. Además, fresquísimo. Además, la formación y ejercicio de la práctica de anestesia están regulados legalmente por un Real Decreto del año 2008, el 183, por si a alguien le interesa consultarlo. También es relevante, Pablo. De cara a oposiciones, también puede ser una pregunta tipo test, ¿no? No, por favor, no me digas eso, que a mí me toca ponerme este año con la oposición y me corto las venas con la parte. Bueno, dime, perdona, que te corto. De legal. Nada. Te decía antes, Pablo, que sacaste a colación a la SEDAR, ¿no? La Sociedad Española de Anestesia y Reanimación. Cuéntanos un poco sobre ella. Pues sí, la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor nos representa como organismo, ¿no? Actualmente ya hemos dicho que somos unos 6.500 socios. Tiene intención de que siga creciendo como especialidad, ya que, como hemos comentado, es el servicio más amplio de los hospitales y que, a pesar de ello, continúa habiendo necesidades de anestesistas. Y una de las cosas importantes y que dentro de la anestesiología, una de las cosas importantes que desarrolla la SEDAR y que dentro del ámbito de la anestesiología, del campo de la anestesiología, desconocemos, son la elaboración de los libros blancos, ¿no? Y estos libros lo que pretenden se generan por un órgano de máxima autoridad, como es el caso de la Sociedad Española de Anestesiología, con intención de marcar las pautas y reglas de actuación a modo de legislación y guía en nuestro campo, ¿no? Dentro del campo de la anestesiología, con el fin de que esta postura sea conocida por el resto de la sociedad. El libro blanco, el primero, voy a tirar de memoria, creo que era también de la década de los 90. Ajá. Después, 93 tengo yo aquí apuntado. En el 93, eso es. Sí. Después ha habido ahí un retraso en publicaciones y el siguiente creo que es en 2021.
Entonces, actualmente la SEDAR tiene intención de hacer una publicación o actualización del mismo cada 5 años, ya que la especialidad está en continuo cambio, ¿no? Y a raíz de esto me gustaría decir, ya que ha cambiado mucho la especialidad, ¿no? Hemos pasado de ser una especialidad en la que había mucha mortalidad, en poca seguridad en quirófano. Había en torno a la década de los 80, estamos hablando de 1 cada 10.000 pacientes, había un evento crítico, y actualmente yo creo que estamos en 1 a 200.000, ¿no? Ha mejorado mucho. De hecho, ya cuando el paciente viene a la consulta de preoperatorios, no te pregunta los riesgos que tiene de la anestesia, generalmente, o el riesgo que tiene quirúrgico, sino que la preocupación de ellos es: ¿voy a tener dolor posoperatorio o no me quiero enterar de nada, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Y ya siguiendo un poco con las sociedades que nos representan, ¿nos puedes comentar tú, Luis, a nivel europeo y a nivel mundial, qué sociedades tenemos también que nos representan en ese ámbito? Sí, efectivamente. Bueno, así conocidas, yo señalaría 2. Una es la Sociedad Europea de Anestesia y Cuidados Críticos, ¿no? Que están adscritos a ella todos los países europeos reconocidos por la OMS. Es una sociedad que tiene un congreso anual. Este año ha sido en Lisboa y el año que viene es en Rotterdam, por si queréis apuntaros. Y otra organización importante es la Sociedad Mundial de Federaciones de Anestesia, también fundada en el año 55, y están representados 151 países. España está adscrita a ella, bueno, España, la SEDAR, más bien. Tiene un congreso bianual. El siguiente es en Marrakech, en el año 2026, y el próximo es en Vancouver. Un poco la función de estos organismos es servir como punto de encuentro, ¿no? Entre profesionales de diferentes países, pues poner a disposición un foro de debate, un poco como nosotros, de temas de interés, y luego también en menor grado pues elaboran documentos de consenso o guías clínicas. También tienen recientemente, me parece, programas de formación para temas concretos. Bueno, la verdad es que es interesante revisar pues bueno, las páginas web o muchas veces publicaciones que hacen en forma de artículo, que a mí me parece que son de bastante calidad, y sobre todo pues bueno, ese punto unificador del que hablábamos antes, ¿no? de la comunidad de anestesia, que sí que está bien tener. Y dentro de, pues, siguiendo un poco con el hilo de los libros blancos, ¿no? Y de las sociedades pues estas que nos representan, ¿no? Dentro de los libros blancos, como hemos comentado, se establece un poco el marco jurídico y la seguridad dentro del ámbito de la anestesia, ¿no? Ya que tiene ciertas peculiaridades la anestesiología en sí, ya que ningún paciente, como hemos dicho, no viene a anestesiarse, sino que vienen a operarse. Y esto hace que, cito palabras textuales respecto al libro blanco, es que la anestesia nunca supone un fin en sí misma, sino un medio necesario para la realización de otros actos médicos, ¿no? Particularmente el quirúrgico, ¿no? Uh-huh. Y ahí es muy importante el tema de hacer una buena consulta preoperatoria para reducir riesgos, que ahí es donde se ha reducido mucho mortalidad, preparación del paciente, optimización del paciente, que ya has comentado. Luego, intraquirúrgico, la gráfica de anestesia o la historia dentro de quirófano. Y no sé si quieres tú comentar algo ahí respecto a la gráfica de anestesia. Sí, bueno, en general, pues lo importante desde el punto de vista legal de documentar bien todo lo que hacemos, ¿no? Tanto la preparación del paciente como los sucesos dentro del quirófano, los fármacos que se administran, la monitorización que hacemos y la evolución posoperatoria, ¿no? Como tú decías, pues la anestesia moderna es mucho más segura que en su origen, ¿no? La principal preocupación de los pacientes no suele ser, de los pacientes o también de los médicos. No va a ser voy a sobrevivir o no a la anestesia, sino pues bueno, ¿qué síntomas voy a tener? ¿No? Voy a tener dolor, voy a tener náuseas. Nadie está preocupado o no es una preocupación afortunadamente primordial la integridad vital del paciente, ¿no? A ese respecto también es pues muy importante reportar todo tipo de incidencias o de eventos que acontezcan en quirófano, en las salas de exploración o en las reanimaciones,
que se salgan fuera del normal, pues bueno, para que sean revisados y para aprender todos de errores, ¿no? De posibles fallos en la sistemática del sistema. Hay, pues bueno, programas o sistemas muy buenos de documentar, de notificar y de revisar errores, como es el SYNASP o el Sensar, que seguro que muchos conocen, que lo tienen implementado en su hospital. Y bueno, esto es un poco, ¿no?, lo importante o cómo concibo yo nuestra responsabilidad legal, ¿no? Documentar bien todo y si detectamos algún tipo de fallo o de incidencia, notificarlo, revisarlo e intentar subsanarlo en el futuro. Bien. Sí, yo creo que la gráfica, ¿no?, es como la caja negra de los aviones, ¿no?, para la gente que no conozca el campo, y nos hace a nivel jurídico, si tenemos la mala suerte de tener que ir delante del juez, pues es lo que nos va a mostrar lo que realmente se ha hecho, cómo se ha hecho y cuándo se ha hecho, ¿no? Muy importante, ¿no? Que a veces le prestamos poca importancia, o sobre todo durante la época de la residencia igual le damos poca importancia, pero es así. ¿Y cuál es el futuro, ¿no?, de nuestra especialidad? ¿Cómo lo ves tú, Luis? Bueno, yo creo que es una especialidad que tiene bastante futuro, tanto por lo que decíamos antes, ¿no?, la demanda de profesionales que hay, tanto como por ser una especialidad pues que está pues involucrada o imbricada en muchos ámbitos y muchos sectores del hospital, ¿no? Somos una especialidad que bebe de todas las cirugías y de todos los procedimientos que se hacen, ¿no? Pues que se modifiquen, que se actualicen o que cambien, va a obligar al anestesista a actualizarse a ese respecto y a modificar su técnica para ponerse a la altura de ese nuevo procedimiento. Luego también somos una especialidad, creo, muy beneficiada o muy involucrada con la tecnología, ¿no? Pues tanto con técnicas de imagen que usamos en nuestra práctica clínica, ¿no? Pues los ecógrafos o por ejemplo, también los respiradores mecánicos, ¿no?, que van evolucionando. En definitiva, pues bueno, usamos un montón de aparatos de diagnóstico, un montón de monitores y un montón de terapias que tienen mucho recorrido potencial y que van a suponer una expansión de nuestra práctica. Aparte de eso, pues bueno, pensamos que la población va a seguir envejeciendo, que la población va a seguir sufriendo patologías y que, bueno, también otro lugar común de la medicina preoperatoria estos días es la atención a pacientes cada vez con más morbilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también nos va a obligar un poco pues a avanzar en ese campo. Sí, yo creo que ahí has dicho varias cosas, ¿no?, que me han gustado. Que uno es que la especialidad de anestesiología está en continuo crecimiento. Siempre crecemos al acorde o a la par que las especialidades quirúrgicas o las técnicas del momento, entonces vamos creciendo a la par. Si no crecen los cirujanos, nosotros no crecemos, y eso creo es importante. Luego, la otra cosa importante es que es una especialidad que mucha gente, que no lo hemos mencionado, pero creo que es importante también mencionar, mucha gente hace como segunda especialidad, que como es mi caso, y poca gente la abandona. Sí, y luego, eso es cierto. Y como atractivo para estudiantes de medicina, comento esto. Y luego hay otra cosa, que la especialidad actualmente hay un debate en la calle que actualmente son 4 años la formación, pero probablemente hay intención de generar un 5.º año de formación para intentar subespecializar, ¿no?, como dentro del campo del paciente crítico, del paciente del dolor, ¿no? De hecho, en Europa, en todos los sitios, anestesiología son 5 años, menos en Lituania, en Estonia y en España, ¿no? Sí, hombre, yo desde luego estoy completamente a favor de añadir un 5.º año. Es un poco también otro clamor popular, ¿no? Todos los que acabamos la especialidad al final nos sentimos un poco cojos, pues o en dolor, o en reanimación, o en anestesia pediátrica, o en medicina preoperatoria. Primera cosa que quiero señalar. Y segundo, también a mí me parece muy notorio en España que no tengamos programas reglados, ¿no?, u oficiales de subespecialización, que es una cosa que, por ejemplo, sí que tienen mucho los anglosajones, por ejemplo, o también en otros países europeos, el decir, bueno, yo ya he acabado mi especialidad, yo soy anestesista, pero ahora quiero subespecializarme en este campo, ¿no?, y tener pues un currículum propio o una guía o un número pues de horas de procedimientos o de cursos exigidos para subespecializarte en lo que tú quieras, ¿no?
son los clásicos fellows o fellowship. Yo eso es una cosa que he hecho muchísimo de menos en nuestro país. Aquí te formas un poco a las bravas con ensayo-error y dependiendo de lo amables o no amables que sea pues tu jefe y tus compañeros en tu aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Esos fellows en cirugía cardiotorácica o esos fellows en cirugía pediátrica, fundamentales también, ¿no? Para seguir creciendo mientras al menos no tengamos ese quinto año. Perfecto, Pablo. Nada, otras posibles áreas, ¿no?, de trabajo para el futuro de la anestesia puede ser un poco la parte de gestión, ¿no?, de tanto de los casos como del área quirúrgica, que está un poco a veces también descuidada en la formación, la docencia o la aplicación de la ética en nuestro trabajo, que también es una cosa que tristemente se aprende puramente con la práctica, y ya más centrándonos en la parte tecnológica, ¿no?, pues las sistemáticas de investigación o de gestión de datos o de la IA, que está ahora en boca de todos, pues también serán cosas que ocuparán a los anestesistas en el futuro y que pues desde luego le dedicaremos tiempo y capítulos. Y bueno, por ir finalizando, ¿no?, este primer capítulo, a mí me gusta generar discusiones desde el punto de vista constructivo, nunca buscando, no sé, la sarna, el escarnio. Eso es, ¿no? Cuando yo decidí hacer anestesiología después de medicina interna, la gente me decía, muy bien, porque es que anestesia es el internista del quirófano, ¿no? Y yo creo que eso no es una correcta, dentro de la especialidad, Sí. Y creo que no es una correcta definición, ¿no? Porque al intensivista no se le dice que es el internista de los críticos. Otro, la gente en la calle me ha preguntado 1000 veces qué hace un internista, con lo cual equiparar anestesia al internista tampoco estás diciendo una descripción clara, y con lo cual hay que, a la hora de explicar qué es lo que hace un anestesista, hay que explicar nuestro campo, no es que somos el internista del quirófano. Y luego, otra cosa importante es que hay muchas diferencias, ¿no?, dentro de las dos especialidades. Una es que la anestesiología se centra más en farmacocinética, farmacodinámica, el manejo de hemodinámico, fisiopatología respiratoria para aplicar la ventilación, etcétera, mientras que la medicina interna se centra más en establecer un diagnóstico diferencial amplio, un seguimiento de los pacientes, un tratamiento. Entonces, creo que tenemos que hacer como sociedad un cambio a la hora de equiparar la anestesia junto con la medicina interna. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, esto es una cosa, desde luego, en la que tú te fijas más y, desde luego, tienes razón por el hecho de ser internista, ¿no? Yo sí que había escuchado muchas veces esa metáfora y un poco la compraba, ¿no?, sin sentirme yo ni mucho menos internista, que, vamos, ni me sé las glomerulonefritis ni cosas de estas raras que saben los internistas. Pero bueno, sí que siento que es, desde luego, la escala, ¿no?, temporal y fisiológica es muy diferente. Nosotros trabajamos sobre todo con síndromes, ¿no?, pues que si un shock, que si una insuficiencia respiratoria, que si un fallo renal agudo, que si una infección, y bueno, ya vendrá después el diagnóstico más fino, ¿no?, o más preciso. Quizá un poco en el sentido de lo que decías tú antes, ¿no?, en unidades subespecializadas, pues, o de dolor o de reanimación, sí que se podría ir a buscar un poco más esa forma de trabajo, pero quizá la solución es implicar a otros especialistas y no querer nosotros ser lo que no somos. Vamos, en resumen, sí, no somos los internistas del quirófano. Ya. Pero bueno, como estamos ya cerca de nuestro límite de tiempo, y por cerrar con una pregunta metafísica que sé que te encantan, Pablo, ¿por qué has escogido anestesia? ¿Volverías a ser anestesista después de todo este tiempo? Pues ¿por qué he escogido anestesia? Bueno, pues es una pregunta con una respuesta compleja, entonces no voy a entrar mucho en detalles. Yo me sigo considerando, a pesar de la discusión que he generado sobre la medicina interna, un apasionado de la medicina interna, pero la verdad que actualmente anestesiología la considero una especialidad muy completa, una especialidad apasionante, con muchas ramas donde crecer. ¿Y volvería a hacer anestesia? Pues te voy a responder con una pregunta. ¿Qué duda cabe, Luis? ¿Qué duda cabe? Esto me lo dice, esto así me respondió un catedrático en la facultad, tío. Pues, así que, y me dejó marcado, y creo que la respuesta que es una buena respuesta. Amén.
No sé, pues me aplico la pregunta a mí mismo. ¿Por qué escogí anestesia? Bueno, es un poco, quizá con una meditación menos profunda, ¿no? Por lo joven a lo que realicé la elección, pero bueno, un poco intuitiva, ¿no? Me gustaba la fisiología, me gustaba el intervencionismo, aparte de la medicina pura y dura, y bueno, de las especialidades con las que dudaba, pues lo que decantó la balanza en favor de la anestesia fue la elevada demanda laboral. La verdad es que estoy muy contento. ¿Volvería a hacerlo? Pues creo que sí. A ver, tampoco te voy a engañar. Creo que sería feliz haciendo muchas otras especialidades, pero yo me quedo un poco con lo que has dicho tú, ¿no? No conozco a muy poca gente que haya dejado la anestesia por disgusto o por mala situación laboral o porque no sea estimulante. Vamos, yo ya digo, no conozco a nadie que no esté contento haciendo anestesia. Así que sí, repetiría, volvería a ser anestesista. Perfecto, Luis. Pues nos vemos en 15 días hablando sobre el Propofol. Bueno, tío, hasta aquí la anestesia de hoy. Recordad que somos lo que aprendemos. Os esperamos en nuestras redes sociales, Instagram y X, @hablando de anestesia, y a través de nuestro correo electrónico hablandodeanestesia@gmail.com, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.